Bueno, buenas tardes a todos los que os estáis uniendo en este momento. Soy Pedro Pérez Segura, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos y coordinador de esta edición de Learning Genomics, que bueno, pues se realiza gracias al apoyo de Health in Code y de Fundación ECO. Eh, mm, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los marcadores moleculares, la importancia de los marcadores moleculares en tumores ginecológicos. Y bueno, tenemos la suerte de tener hoy como ponente a la doctora María Luisa Sánchez Lorenzo. Ella es oncóloga médica en la Clínica Universitaria de Navarra. Su formación como oncóloga fue en el Hospital Central de Asturias y también con estancias en el Royal Marsden de Londres y en MD Anderson de Houston. Tiene dos máster en tumores esqueléticos, musculoesqueléticos y en bases moleculares de cáncer del cenio, y además es doctora por la Universidad de Oviedo y también tiene un título de inmunoncología por la Universidad de Navarra. Como he dicho, ella en la Universidad de Navarra, en su actividad asistencial, lleva las áreas de cáncer de mama, ginecológicos y asesoramiento genético, y además es la responsable de docencia de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Muchísimas gracias, Luisa, por compartir tus conocimientos y estar esta tarde con todos nosotros. Y bueno, recordaros para aquellos que no os hayáis unido todavía nunca a estos webinars, va a haber una ponencia de la doctora Sánchez Lorenzo de más o menos 20-25 minutos, y luego nos podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas o comentarios a través del chat. Yo se las iré pasando a Luisa. Y bueno, también recordaros, ¿vale? Es importante, os agradeceríamos que rellenéis el cuestionario de calidad que aparecerá al final con un QR, porque bueno, ya sabéis que esto al final nos ayuda a mejorar cada edición, ¿no? Y nada más, yo creo que Luisa, si te parece, podemos empezar ya tu ponencia. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí hoy. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a la Fundación ECO, a Health in Code y en especial al doctor Pérez Segura por la oportunidad de compartir con vosotros este módulo sobre la aplicación práctica de los biomarcadores en cáncer de ovario y en HRD especialmente. Los tumores epiteliales de ovario componen un 95% de la totalidad de los tumores de ovario. Hay un porcentaje muy pequeño que son tumores germinales, pero nos centramos principalmente en los epiteliales. Dentro de esto, sabemos que un 70% suponen los carcinomas serosos de alto grado, que suponen aproximadamente el 70%. En este tipo de tumores, que son los biológicamente, aparte de los más frecuentes, son los biológicamente más agresivos, son los que con mayor frecuencia podemos encontrar mutaciones en BRCA1 y en BRCA2. Entre el otro tipo, los tipo 1, incluiríamos los carcinomas de células claras, endometrioide, mucinosos y serosos de bajo grado, que se caracterizan realmente por unas mutaciones bastante distintas, que son específicas y que nos permiten profundizar en la biología del tumor y también explorar diferentes opciones de tratamiento personalizadas. Realmente para mí esta clasificación es fundamental avanzar en el manejo del cáncer ovario, porque nos permite adaptar estrategias terapéuticas a las características moleculares y genéticas de cada uno de los tumores. Y esto a la vez suponen, estamos hablando de diferentes biomarcadores. En la tabla superior izquierda es un metaanálisis que incluyó más de 8.700 pacientes con diagnosticadas de cáncer de ovario de diferentes subtipos histológicos, en los que vemos que según el subtipo histológico del que estemos hablando, el pronóstico de las pacientes es bastante distinto. Desafortunadamente, como podéis ver, tanto los mucinosos como células claras tienen un pronóstico bastante peor en términos de probabilidad de supervivencia a largo plazo respecto a otras histologías, lo que supone que la propia histología, aparte del estadio al diagnóstico, supone un biomarcador muy importante. También lo es la enfermedad residual que queda tras la cirugía. Es decir, tanto los estudios de DIWA del año 2009, que podemos ver a la derecha de esta diapositiva, demuestran que la cantidad de enfermedad residual después de la citorreducción, después de la cirugía que se lleva a cabo, tiene un valor pronóstico muy importante, tanto en términos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global, que tiene impacto tanto uno como otro. Y este papel de biomarcador de la enfermedad residual se ha demostrado tanto tras la cirugía primaria como las citorreducciones secundarias en las pacientes platinosensibles, pacientes que recaen de la enfermedad más allá de 6 meses por la definición clásica
libre de platino, en las que se observa que la cantidad de enfermedad que quede después de la cirugía es determinante para las pacientes. Es decir, que aquellas pacientes a las que se le haga una cirugía en la que quede enfermedad residual no se van a beneficiar realmente de esta cirugía, sino que sería casi como si no las hubieras operado. Realmente es lo que nos hace pensar tanto el estudio del Desktop 3 como el estudio de Zhang, que podemos ver aquí en esta diapositiva en la esquina inferior izquierda. El primero es el de Harter, que es el Desktop 3, y el de la derecha es el de Zhang. Vemos que la cantidad de enfermedad residual es determinante. Y lo que os comentaba previamente, tanto uno como otro lo que nos vienen a decir es seleccionemos muy bien a las pacientes, ya que esto nos permitirá ver hasta qué punto podemos ser agresivos en esta circunstancia. Es decir, seamos agresivos siempre y cuando la paciente le suponga un beneficio. Me gustaría realmente hacer una distinción. Primero, hablaremos sobre aquellos biomarcadores que necesitamos en el momento del diagnóstico para establecer la estrategia terapéutica y más adelante sobre aquellos que son de utilidad en el momento de la recaída. Como todos conocemos, unos biomarcadores más descritos son las mutaciones en BRCA1 y en BRCA2. Aproximadamente un 15-20% de los tumores de ovario presentan mutaciones germinales en estos genes. Y en el carcinoma seroso de alto grado, estas mutaciones están presentes hasta un 20-25% a nivel germinal. Además, no debemos olvidar que también podemos detectar mutaciones somáticas. Estas son mucho más infrecuentes, entre un 5-7%, pero además tenemos que tener en cuenta que todas las mutaciones no son iguales. Las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 tienen diferentes implicaciones clínicas y también de respuesta al tratamiento. Podemos ver tanto que eh, una paciente portadora de una mutación BRCA1 tiene un riesgo entre un 40 y 60% de desarrollo de cáncer de ovario, mientras que una paciente con un BRCA2 tiene un riesgo entre un 10 y un 30% aproximadamente. Tanto unas como otras responden muy bien al platino, responden muy bien a los IPAR y se ve que hay beneficio en supervivencia global. Y bien, a pesar de estas diferencias, que vemos la gráfica de la derecha muestra que las pacientes portadoras de una mutación en BRCA2 tienen mejor pronóstico que aquellas que tienen mutaciones patogénicas en BRCA1. Unidades de PARP como olaparib o caparib, así como la combinación de olaparib y bevacizumab han demostrado mejorar significativamente la supervivencia libre de progresión en pacientes portadoras de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 con diagnóstico de cáncer de ovario. Esta tabla muestra los resultados de supervivencia libre de progresión de los principales estudios de primera línea en las pacientes BRCA mutadas. Es importante tener en cuenta que las poblaciones de estos estudios son poblaciones distintas, por lo que los resultados no son directamente comparables. ¿Vale? Pero nos hace una idea que realmente todas las pacientes portadas de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 se benefician del tratamiento con el IPAR. Veréis también que en el estudio Ariel 4 solo se incluye el brazo de control, ya que la mediana de supervivencia libre de progresión en el brazo del IPAR aún no se ha alcanzado, lo cual es una excelente noticia. La última actualización se publicó en octubre del 24, todavía no había los datos. Y ahora entramos, como digo yo, en un terreno un poquito más farragoso, ¿no? Que es el terreno de la definición del déficit del sistema de recombinación homólogo. Esto significa que las células no pueden corregir adecuadamente los daños en el DNA, lo que lleva a una acumulación de errores genéticos. Este déficit aumenta la probabilidad de mutaciones y también de alteraciones cromosómicas, pero también hace a las células más vulnerables a cierto tipo de terapias, como a los IPAR o al tratamiento basado en platino. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son clave para la reparación del ADN y causan directamente un déficit en el sistema de recombinación homólogo, lo que explica la buena respuesta a estos tratamientos. Como decíamos, el HRD es un biomarcador clave que no solo ayuda a entender la biología del tumor, sino también nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas, sean tratamientos más efectivos. Pero por desgracia, sigue siendo un marcador imperfecto a día de hoy. Eso es un tema sobre el que profundizaremos más adelante. Sabemos que ese déficit del sistema de recombinación homólogo está presente en el 50% de los carcinomas serosos de alto grado, que es donde realmente está estudiado. Aunque en algunos casos se puede llegar a pedir más allá, pero la definición y el estudio de la importancia del HRD se ha realizado en serosos de alto grado exclusivamente. Vale. Sabemos que puede estar causado por mutaciones, algunas, como hemos dicho antes, BRCA1 y BRCA2,
Y algunas adicionales están recogidas en este diagrama, como pueden ser, lo que os decíamos, mutaciones en RAS51C, RAS51D, PALB2, pero también tenemos en cuenta que existen muchísimos mecanismos epigenéticos que están implicados en este déficit. Por eso os quiero hacer hincapié en la diferencia entre el genotipo y el fenotipo en la deficiencia del sistema de recombinación homólogo, ya que son conceptos clave. El genotipo se refiere a las alteraciones genéticas como mutaciones en BRCA1 y BRCA2 que causan esta deficiencia. Sin embargo, no todas estas mutaciones van a dar lugar a un fenotipo HRD. El fenotipo al final es la manifestación clínica donde los tumores HRD suelen responder mejor a las terapias, como los niveles de IPAR y al platino. Es decir, lo que los clínicos vemos en nuestro día a día, es decir, lo que podemos predecir en los jolín, qué bien ha respondido esta paciente, ¿no? Realmente eso es lo que nosotros podemos medir claramente. Justificar lo que os he contado antes, de que el genotipo no es suficiente para determinar el HRD, tenemos este estudio exploratorio de las pacientes incluidas en el PAOLA-1, donde los paneles de genes relacionados con la recombinación homóloga no resultan útiles para seleccionar las pacientes que se iban a beneficiar de la combinación de olaparib y bevacizumab, excepto en los casos de mutaciones de BRCA1 y BRCA2, como habíamos comentado previamente. ¿Cómo medir HRV? ¿Vale? Disponemos de realmente múltiples maneras para llevar a cabo esta medición y si bien contamos con múltiples pruebas validadas, ninguna de ellas es perfecta, aunque es la mejor aproximación de la que disponemos en este momento. Existen múltiples soluciones comerciales y otras que están en desarrollo. El test de Myriad es realmente el más utilizado y el más conocido porque es en los que con mayor frecuencia se ha utilizado en los estudios de registro, tanto de niraparib como de olaparib y bevacizumab, ¿vale? Y otros como el SOFIA, también estamos muy familiarizados con ellos porque hasta hace relativamente poco tiempo disponíamos de ellos en nuestra práctica clínica, algo que afortunadamente ahora pues ya no lo tenemos tan accesible. Se han desarrollado numerosas soluciones académicas y otras que están en camino, buscando ofrecer alternativas que sean coste eficientes. La validación de estos nuevos test realmente se están haciendo mediante comparación con las pruebas ya validadas, con las muestras de los estudios de registro y también ahora también se están comparando con los resultados de las pruebas que se compararon con los estudios de registro, ¿no? Es decir, que hacemos comparación de la comparación, lo que puede hacer que tengamos algún error en el camino. Pero bueno, esto a día de hoy se están intentando buscar soluciones por la dificultad del acceso y porque realmente hay algunos test que, por desgracia, tienen un coste muy elevado y no son tan coste eficientes como nos gustaría, pero esperamos que eso tengamos soluciones a corto plazo. En esta tabla es un resumen de los resultados de los principales estudios con niveles de PARP en primera línea de tratamiento para cáncer de ovario. Los datos demuestran que todos los pacientes con deficiencia del sistema de recombinación homólogo se benefician significativamente con mejoras notables en la supervivencia libre de progresión. Como os comentaba, no son directamente comparables esos estudios unos con otros porque las poblaciones incluidas en cada uno de ellos son distintas, ¿vale? Que creo que es un punto muy importante. Y además, algunos pacientes vemos también que en situación de HRP o HRD negativo también se beneficiaban, pero obviamente este margen de beneficio es mucho más humilde, excepto en el PAOLA-1, que la población HRP no demostró que hubiera beneficio de la combinación, posiblemente también porque en la rama control tenía un tratamiento activo, cosa que en nosotros pues, no se tenía ese tratamiento activo. Limitaciones y oportunidades o desafíos y oportunidades que veo yo para el HRD. La limitación, obviamente, es que hacemos una clasificación binaria de una variable continua, es decir, hacemos una simplificación. Esa aproximación que hacemos es una simplificación de lo que es la medición del sistema de recombinación homólogo. Si bien, como decíamos antes, es la manera que podemos tener ahora mismo de discernir aquellas que se pueden beneficiar más o de las que se pueden beneficiar menos. La evolución del HRD a lo largo de la enfermedad es algo todavía que desconocemos. Si es igual el diagnóstico de la recaída o cómo evoluciona. Los PARF obviamente intervienen muchos más procesos biológicos más allá del sistema de recombinación homólogo, pero lo que os decíamos antes, la manera que tenemos de discernirnos ahora mismo. ¿Y qué objetivos tenemos por cumplir? Para mí hay dos que son claros, que no se nos escape ninguna paciente que se pueda beneficiar del tratamiento con el IPARP y por otro lado, conseguir métodos coste eficientes, coste efectivos y técnicamente más sencillos y precisos.
Luego hay uno que a mí me resulta muy interesante, que es relativamente reciente, o la publicación es relativamente reciente, que es el Kelling, que es un modelo matemático que evalúa la velocidad de eliminación del CA-125 durante los primeros 100 días de tratamiento de quimioterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario. El CA-125, como sabemos, es el marcador tumoral ampliamente utilizado en el seguimiento de cáncer de ovario. Y esta es una herramienta que es prometedora, un biomarcador dinámico que está validado principalmente para el uso del bevacizumab. Esto también hay que decirlo, su validación es para eso, aunque le estamos usando para tomar otro tipo de decisiones, esa es una de sus limitaciones, que los resultados no son extrapolables, pero bueno, se están haciendo ahora pues, nuevos análisis del valor del Kelim en los estudios de IPAR, pero bueno, eso está todavía por llegar y por publicar. Su utilidad se ha demostrado tanto en un contexto neoadyuvante como adyuvante, y yo creo que es muy importante destacar el punto de corte también, que es un valor de un Kelvin mayor, mayor o igual a uno, sugiere una mayor probabilidad de respuesta al tratamiento y por lo tanto menor ausencia de los tratamientos adicionales. Ya pasamos a hablar sobre los biomarcadores que podrían ser de utilidad en un contexto de recaída. Empezaremos por uno que actualmente está muy en boga, que es el receptor de folato alfa, que es una glicoproteína que se encuentra en la superficie de algunas células cuya función es unirse a los folatos, que son nutrientes importantes para el crecimiento y división celular. Se expresa a altos niveles en células que crecen y se dividen rápidamente, como son las células tumorales. Sabemos que están sobreexpresadas. Cuidado que la sobreexpresión no es igual a la definición de positividad que usamos actualmente como tal. Se describe que es un 80 o 90% de los tumores epiteliales, un 73 cuartas partes de los sesos de alto grado, la mitad de los sesos de bajo grado y hasta un tercio de los de células claras. Están asociados a una mayor agresividad y menor supervivencia global, que no hay una clara correlación entre la sobreexpresión y el pronóstico general de la enfermedad, y su impacto puede ser distinto según el subtipo histológico y el contexto clínico. También sabemos que es un biomarcador predictivo de respuesta en terapias dirigidas al receptor de folato alfa, como puede ser mirvetuximab soravtansine y otros agentes en investigación. Creo que es muy importante saber que son los tejidos normales, su expresión es muy limitada, por eso es tan buena diana. La actividad de ciertos tratamientos como mirvetuximab o el del MORAb 202, que es el farletuzumab, se correlacionan con la expresión del receptor de folato alfa en el tumor. Esto significa que los tumores con niveles altos de receptor de folato alfa pueden ser más sensibles a los tratamientos. En esta tabla se evalúa la expresión del receptor de folato alfa. Muestra que el tejido, bueno, que el test utilizado y el test validado para esto es el de ventana FOLR1, ¿vale? Básicamente porque, como os decía antes, el receptor de folato alfa es la proteína, el gen es FOLR1. Se considera que un tumor es positivo cuando el receptor de folato alfa tiene una expresión de al menos un 75% de las células tumorales viables, con una tinción de membrana de 2 o 3 cruces de intensidad. Si tiene menos un 75% de las células con esa intensidad de tinción, se considera negativo. Por eso os decía que puede estar expresado, pero en la definición de positividad va de acuerdo a lo que hemos comentado ahora mismo. ¿Vale? Esta simplemente es una tabla de resumen, ¿vale? No os pretendo abrumar con datos ni muchísimo menos. Simplemente deciros que el Soraya fue el primer estudio que demostró realmente la eficacia en pacientes con carcinoma seroso de alto grado, con receptor de folato alfa elevado, con la definición que hemos dado actual, lo que llevó a una aprobación acelerada por la FDA en noviembre del 2022. El fase 3, el Forward, mostró una mejora en PFS en pacientes con expresión alta de receptor de folato, pero la definición no era la misma que la que se usa en el Soraya. De hecho, este es un claro ejemplo de que el cambio de la forma de determinar el biomarcador puede casi acabar con un fármaco o obligar a desarrollar otros ensayos, ¿no? Em, de hecho, aunque veáis aquí que la PFS en general era de 4,8 versus 4,3 con una tasa ratio 0,69 y la P era 0,004, para haber sido positivo, como la PFS en la población con intención de tratar había sido negativo, tendría que haber sido 0,0025 para poder haberse considerado positivo. Y mientras tanto, el Mirasol, también otra fase 3, confirmó los beneficios significativos en términos de PFS, tasa de respuesta objetiva y supervivencia global, siendo el primer fármaco en conseguir este beneficio de supervivencia global en pacientes platino resistentes,
consolidando a este fármaco como una opción terapéutica prometedora en pacientes con receptor de folato alfa elevado, algo que esperamos en breve ya tener disponible para nuestras pacientes. Pero mirad cómo el cambio que se hizo de un estudio a otro del estudio de la determinación del receptor de folato casi se lleva por delante el desarrollo de un fármaco. Luego pasamos ya más adelante, que es las mutaciones de las vías de las MAP-quinasas en tumores serosos de bajo grado. Sabemos que hasta un 60-70% presentan mutaciones en las vías de las MAP-quinasas, siendo la mutación más frecuente casi la mitad en KRAS, en BRAF muy poco y en NRAS todavía son más infrecuentes. Tiene un impacto pronóstico, sabemos que las pacientes con mutaciones en KRAS y BRAF tienen un mejor resultado de supervivencia global y supervivencia libre de progresión y parece que las pacientes que tienen mutaciones en BRAF o V600C, estos tumores serosos de bajo grado, tienen un menor grado de agresividad. Sabemos que son biomarcadores predictivos de respuesta a inhibidores de MEK, especialmente en tumores con mutaciones en KRAS y BRAF. También esto es simplemente una tabla resumen de los inhibidores de MEK que no tienen aprobación FDA ni EMA específicamente, pero sí que están disponibles para las pacientes. Y luego también, esto es otra tabla de resumen de los estudios más recientes presentados para carcinomas de bajo grado con inhibidores de MEK o en combinación con sus tasas de respuesta. De hecho, con estos de nueva generación se ve que las tasas objetivas de respuesta son mucho mayores y como podéis ver, incluso en función de la mutación donde esté localizada, las respuestas son mucho mejores, ¿no? Veis que, por ejemplo, los que tienen mutaciones en CARRAS, la tasa de respuesta objetiva es de un 64% y si es wild type es un 44% y la mediana de PFS es muy elevada. Pero bueno, esto simplemente para que veáis un poco la importancia en este subtipo concreto de tumor de ovario, la importancia de esta determinación. Esta, aunque la tengas al diagnóstico, es verdad que no la vas a usar, pero en las recaídas sí que puede ser de utilidad. Y luego el ER2, ¿no? Que yo creo que al final el ER2 ha sido como un redescubrimiento más allá de la mama y el gástrico, que era donde más lo teníamos estudiado. Sabemos que la sobreexpresión de la proteína ER2 se observa entre un 10 y un 15% de los tumores de ovario, principalmente los serosos de alto grado. Las amplificaciones están presentes entre un 5 y 10% de los casos. Y las mutaciones en ER2 realmente son raras, pero sí que están descritas. Yo os puedo decir que en los últimos años hemos sido capaces de detectar un par de pacientes con mutaciones en ER2 y bueno, se han beneficiado de tratamientos que actuaban sobre esta vía. Desafortunadamente, la sobreexpresión o amplificación de ER2 está asociado, como en otros tumores, además con un peor pronóstico en el cáncer de ovario. Sin embargo, es importante tener en cuenta el impacto que puede tener, puede variar en función de su tipo histológico. ¿Vale? También porque puede haber otras mutaciones que condicionan peores respuestas a tratamientos. Sabemos que es un biomarcador predictivo de respuesta a terapias dirigidas contra ER2 y sabemos que los tumores con sobreexpresión o amplificación también es un biomarcador de respuesta. Sabemos que la expresión de 2-3 cruces está presente, bueno, el de 3 cruces es un 2-3% y en 2 cruces es un poquito mayor. Luego os explicaré por qué es tan importante también la expresión de 2-3 cruces, determinado por criterios de gástrico, que es como se determinan los ensayos. Vemos que los resultados de la terapia dirigida en esta tabla resumen también de diferentes opciones de tratamiento para tumores con expresión de ER2 vieron unas tasas de respuesta bastante humildes en general hasta que llegó el trastuzumab deruxtecan con unas tasas de respuesta francamente elevadas. Estamos hablando de una tasa de respuesta objetiva de un 45%. Los resultados del Pantumor 02, que todos conocemos, no solamente por tumores ginecológicos de ovario en concreto, sino por múltiples, es un pantumor por diferentes tumores, se ha demostrado una excelente respuesta en pacientes incluso con múltiples líneas de tratamiento previas. Se observa una tasa de respuesta de un 45% en general, con un 63,6 cuando tenían expresión de 3 cruces, un 36,8 cuando la expresión era de 2 cruces y con una supervivencia libre de progresión de 12,5 y 4,1 meses respectivamente, en pacientes, como decíamos, con una mediana de líneas previas que creo que estaba yo creo que era como 6 o 7 líneas previas la mediana. De esos resultados, es verdad que desde agosto de 2024
se consiguió la aprobación tumor agnóstica a todos pacientes que tuvieran, bueno, todos los pacientes que tuvieran una expresión de ER2 tres cruces en tumor. Es verdad que en Europa todavía no tenemos la aprobación, no lo tenemos disponible y actualmente hay múltiples ensayos que están explorando específicamente esta subpoblación con expresión de ER2, buscando diferentes estrategias terapéuticas de estos pacientes. No solo en un contexto de enfermedad metastásica, sino también se está explorando en un contexto de ayuvancia en algún tipo de cáncer de ovario. ¿Vale? Luego las mutaciones en ARID1A están presentes prácticamente en un 50-60% de las pacientes con tumores de células claras, en endometrioides 30-40, SOS de alto grado 10-20. Sabemos que está asociado a mayor agresividad, mayor resistencia al tratamiento basado en platino y provoca una disrupción en la reparación del ADN que influye en la respuesta a los tratamientos. Estas mutaciones abren la puerta a posibles terapias dirigidas con niveles de ATR o de EZH2, ZH1 y también sugieren la relevancia de alteraciones de las vías de PI3K y AKT. No me voy a profundizar en todo lo que es la vía de Aridenoa. Si a alguno le interesa, se la cuento después en la tanda de preguntas tranquilamente. Simplemente creo que esto es una parte muy bonita porque no solo es algo teórico, sino que esos inhibidores de ZH2 y ZH1 son una realidad. Como podéis ver, ya hay ensayos en fase 1, fase 2 en reclutamiento. Y yo personalmente os puedo decir que en concreto tenemos abierto el segundo, ¿vale? Un nombre impronunciable. El estudio se llama CPI-0209 y el fármaco es el que está en la segunda fila. Y os puedo decir que la experiencia personal con el segundo es excelente. Vemos pacientes que en las que hemos incluido es que están respondiendo y por encima obteniendo respuestas que son muy duraderas, muy mantenidas, evidenciando el papel driver de esa mutación como un excelente biomarcador. Este es un tipo de pacientes. Y esto es lo que os quería comentar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luisa. Yo creo que ha sido una revisión exhaustiva de todos los biomarcadores, tanto de uso como que están por venir y con una pinta muy buena, algunos de ellos, como has comentado, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, por ahora no tenemos ninguna, así que te voy a hacer yo una pregunta. Bueno, después de la revisión que has hecho, yo Sí. soy un residente recién acabado y me he encontrado que estoy en el pueblo X, abandonado del mundo, y me llega una paciente con cáncer de ovario Ujú. y digo, bueno, pues voy a llamar a Luisa para que me cuente a ver esta señora, porque resulta que tiene un cáncer de ovario en estadio precoz. Sí. ¿Necesito hacerle algún estudio molecular en esa situación para poder decidir el tratamiento? Primero, si hay que tratarla y segundo, si tengo que tratarla, si hay algún tratamiento específico. O por los Ujú. estadios precoces no necesito pedir ningún biomarcador más allá del diagnóstico de cáncer de ovario. Efectivamente, los estadios precoces, entendiendo estadios 1 y 2, realmente para tomar decisiones terapéuticas no necesitas nada. Eso tiene su estándar y es muy sencillo. Sin embargo, sí que se recomienda en estadios 1 y 2 el estudio de BRCA1 y BRCA2 en línea germinal. Eso sí, Vale. porque eso ya puede tener implicaciones predictivas y pronósticas. Las predictivas sabemos que el riesgo va a ser mejor, pero también todas las implicaciones de tipo heredero familiar son fundamentales y el impacto que puede tener sobre toda su familia disponer de esa información es básico. Vale, porque bueno, y aprovechamos para recordarlo, ¿no? Es decir, los cánceres de ovario que no sean mucinosos, todo el Ujú. resto, aunque no haya nadie más en la familia con ningún otro tumor, se recomienda hacer el estudio, ¿no? Porque si no recuerdo mal la cifra, estamos alrededor de entre un 10 y un 15% de pacientes que van a tener mutación germinal, aunque no tengan Es, nadie más en la familia, ¿no? efectivamente, se describe que hasta un 15-20% Por tienen eso. mutaciones en línea germinal que cuando sumas el somático, que obviamente no te va a impactar nada a nivel Mm. familiar, llega hasta el 25%, se calcula. Y sobre todo porque hay muchas pacientes que siempre tenemos la idea errónea de que las asociaciones con mutaciones en línea germinal van asociadas siempre a pacientes jóvenes, casi por definición, y siempre con historia familiar. Y por desgracia es que no siempre es así. La mediana de edad en estas pacientes incluso
no es tan precoz como todos pensamos y no siempre tienen historia familiar. Y luego que tengas una familia que sea representativa, que haya bastantes mujeres, pues si tienes una familia que son todo varones, pues portadores de la amputación es Efectivamente. un poco de difícil, ¿no? Efectivamente. Mira, hay una pregunta, dice, muchas gracias por esta excelente presentación. Para la valoración de cruces, pone cruces entre comillas, en el Sí. ER2, los patólogos tenemos incorporado para mama, estómago, seroso de endometrio, por protocolos CAP, pero no recuerdo algo reglado para valorarlo en ovario. ¿Sabes si hay algún protocolo que permita, igual que tenemos en el resto de tumores en los que utilizamos trastuzumab, Ujú. ¿sabes si en el ovario, la pregunta que hacen, hay algún protocolo reglado para este tema? No, no hay un protocolo reglado. De hecho, el que se está asumiendo es el CAP de gástrico. Se hace como la determinación de gástrico. Realmente es el que se está usando a día de hoy. Luego, de hecho, ha habido varias propuestas para poder desarrollar uno de tumores ginecológicos, ¿vale? No, no solamente de ovario, sino también de endometrio, porque también es una sobreexpresión que vemos con cierta frecuencia en tumores de endometrio, más infrecuente en cervix, aunque yo ya he visto unas cuantas, pero sí que se está proponiendo el desarrollo o la definición de un protocolo específico de tumores ginecológicos, pero a día de hoy nos No sé, arreglamos con el de gástrico. de gástrico, muy bien. Ujú. Otra pregunta. Luisa, enhorabuena por la presentación. ¿Sabes si en este momento hay un programa de acceso expandido para mirvetuximab soravtansine? Pues tengo muy buena pregunta, porque sí que va a haber un programa que se pondrá en marcha en breve, ¿vale? Es decir, va a haber la posibilidad de hacer la determinación del receptor de folato alfa, ¿vale? Que se centralizará en ciertos hospitales en España. Y posteriormente, si este paciente cumple con el criterio de definición de receptor de folato positivo, como hemos dicho en la definición, y el número de líneas, como los pacientes que fueron incluidos en el Mirasol, como fueron también en el Soraya, de 1 a 3 líneas previas, sí que se podrían beneficiar de este programa de acceso expandido precoz. Muy Pero buena noticia. te digo, está en breve, está puntito, está como quien dice, todavía no está activo ya para que lo solicitemos mañana mismo en la consulta, pero ya os digo que le queda nada, que es una oportunidad maravillosa. Y si no hay algún estudio fase 2 abierto en España en el que está comparando el tratamiento de atoxia ocular, que son las toxicidades más significativas de este fármaco, con vasoconstrictor o con gotas de corticoides y las pacientes que cumplan pues las randomizan a uno u otro, pero al final tú lo que dices es, vale, la paciente va a estar vigilada y si cumple los criterios como los del ensayo, le van a dar el fármaco, que también es otra opción para poderle facilitar el acceso a nuestras pacientes bueno, un fármaco que, como decía antes, es el primero que ha demostrado beneficio en supervivencia global en pacientes platino resistentes, ¿no? Es muy interesante. Nos hacen una pregunta, no sé si vas a poder contestar, pues un poco más logística, pero bueno, si no, ya veremos cómo lo ayudamos a esta compañera. Dice, muchas gracias por tan buena presentación, le felicito y agradezco por compartir. Dice, estos estudios, yo entiendo que se refiere a todos los estudios moleculares, se encuentran en Ujú. América como en la Ciudad de México y tiene una idea de cuánto cuesta. A ver, sé que en algunos países en Centroamérica y Latinoamérica sé que los externalizan a Estados Unidos. Eso sí que lo sé. Por algún compañero que hemos estado rotando con nosotros, que yo cuando le he preguntado, ¿y tú cómo lo pides? ¿No? ¿Cómo puedes tener acceso a él? Él me dice que muchos los tenían externalizados, que los mandaban fuera y tenían el resultado. Vale, el coste, yo os puedo comentar lo que cuesta en Europa. En Estados Unidos ya sabéis que los precios a veces son un poquito más altos también que en Europa en algunos test. Y, por ejemplo, el de Myriad, sé que el test está entre 3.500 y 4.000 euros. Es un precio muy, muy elevado. Por eso hablamos del coste-efectividad. Eso en un sistema público de salud, pues un test es francamente mucho porque se lo tienes que hacer a todas las pacientes, no discriminas de ninguna manera, ¿no? Con diagnóstico de alto grado y tumor avanzado, ¿no? Hay otros, por ejemplo, los otros test, Sofía tiene un precio más barato también, pero también sigue siendo caro y hay otras soluciones que están utilizando a día de hoy que están validadas, porque están validadas con muestras de estudio de registro que todavía son más accesibles, ¿no? Lo que pasa es que
no sé la accesibilidad que tendrá esta compañera en Claro, Latinoamérica. por eso Eso digo sí que es que ya, una pregunta complicada. De todas maneras, también sí, recordar en este aspecto que muchas veces no soluciona el remitir a una paciente a un centro con un ensayo clínico ujú, para poder hacer estos estudios moleculares, ¿no? Porque algunos también, ensayos incluyen la determinación centralizada, ¿no? ujú, Pero bueno, sí que totalmente. es un problema tremendo, ¿no? Vale, otra pregunta y muchas gracias. Dice, ¿cuándo buscar una mutación somática de BRCA1 y 2 en tumores de ovario? La pregunta es muy A ver, concreta. digo, realmente cuando tú estás haciendo la determinación del HRD, ¿vale? Normalmente está incluido el estudio del BRCA, ¿vale? Normalmente en los paneles viene incluido dentro de los estudios. Y como te venga mutado, lo que tienes que hacer es el camino a la inversa. Empiezas en somático y confirmas en germinal, porque realmente la perspectiva en una enfermedad avanzada yo lo tengo un poco al revés. Sé que hay un porcentaje que es pequeñito que puede pasarse por alto en tumor, ¿vale? Que no lo puedes no ver y te estés comiendo una mutación línea germinal, pero es verdad que suele haber un nivel de coherencia alto. Es decir, si tuviéramos unos recursos ilimitados, obviamente haríamos las dos cosas, el somático y el germinal, pero intentamos optimizar las cosas. Y yo el camino siempre es que lo he visto a la inversa, empezar por somático y confirmar germinal. Bueno, cuando es germinal siempre tiene que ser somático. Cuando es somático no tiene por qué ser Sí, germinal. Por eso es el planteamiento, ¿no? De hacerlo así. sí, sí, Pero ya efectivamente. luego cada uno se organiza un poco en función también de accesibilidad. Oye, me es más fácil hacerlo Ujú, germinal porque tengo una unidad de consejo genético que funciona muy rápido o también. mejor hacerlo somático, ¿no? O sea, que eso Pero también hay que en pensarlo. en todos los test de HRD que hoy se llevan a cabo, Sí. uno de los parámetros que vienen especificados son la mutación del BRCA, es decir, el estudio del BRCA1 y el BRCA2. Te viene aparte, normalmente en todos los test, por lo menos en todos los que yo he visto hasta ahora, te viene incluso la localización exacta de la mutación y luego tú solo tienes que pedir el estudio mutacional dirigido para ver si, y te viene la frecuencia alélica, lo que también te hace pensar más si puedes algo más somático germinal, pero bueno, eh, tienes que estudiarlo y confirmarlo, que luego esas cosas pueden dar lugar a errores. Bueno, no sé si lo has comentado en la ponencia, por lo menos no me he dado cuenta. Tenemos datos, cuando hacemos un estudio de HRD, tenemos datos de actividad, o sea, si hay diferente actividad en función del gen que está alterado, es decir, hay más actividad para las BRCA mutadas que para ATM o CHEK2 o P53, no sé, ¿se sabe algo de eso? Vale. Si es lo mismo tener mutado un BRCA que otro gen reparador, otro gen HRD de Mira, reparación. realmente como para el BRCA un poco te da igual, porque sabes que realmente por definición, cualquier mutación de BRCA te va a dar, por definición, un déficit del sistema de recombinación homólogo. Luego, hay otras mutaciones, justamente en ATM, PALB2, PRA51C o D, que aunque las tengas mutadas, no te puedes fiar de que ese tumor vaya a ser HRD, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las alteraciones epigenéticas que realmente pueden suceder, ¿no? Entonces, de esos no hay, sabes que, por ejemplo, cuando hay un RAS51 es más probable que sea HRD, ¿vale? Por todas las implicaciones biológicas que tiene, pero no es fiable 100%. Así que no hay estudios, por lo menos de los que yo tenga constancia, en el que se comparen las diferentes mutaciones. Lo que os enseñé ese estudio del Paola, que me parecía muy interesante, en las diferencias genotípicas y fenotípicas, ¿no? Que te lo confirman, que todos teníamos, pero si tengo una mutación en no sé qué, seguro que va a serlo. Es tú, la única que ha mostrado certeza es BRCA1 y BRCA2. El resto fallaron como escopetas de feria a la hora y se probaron tres paneles diferentes, ¿eh? Que no solo digas tú, no, es que solo sirve con un panel, no, con paneles con menos genes, con más genes, yo exactamente igual. Vale, mientras va entrando alguna más, que nos quedan unos minutillos de pregunta. Ah, bueno, mira, ha entrado una. Dice, ¿en España están realizando el ensayo Ventana FOL R1 por inmunohistoquímica para la detección de la proteína de receptor de folato alfa? Es verdad que todavía no lo tenemos disponible como dentro de tal, pero ya se están haciendo formaciones a nivel España de los patólogos justamente para poder hacerlo, para poder hacerlo. Pero todavía no. La verdad es que todavía no. Pero se están haciendo formación porque al final no solamente es eso, visteis lo que os contaba antes, que casi se lleva algún fármaco que ha demostrado beneficio de supervivencia global por delante en el estudio Forward porque cambiaron la metodología, es decir, la importancia de la homogeneidad en la determinación del biomarcador y no a veces no andar cambiando diferentes test que por lo menos que no hayas contrastado y que no hayas validado
la misma población, ¿no? Menos mal que luego hicieron un reanálisis de esa población para ver de qué raro que hubiera tenido tanto éxito al principio y luego se haya caído, ¿no? Pero la importancia de esa determinación, por eso y a alguna gente, a mí me está pasando que recibo a algunas pacientes, pues alguna segunda opinión, sabéis que en la clínica es bastante frecuente esto, y que me vienen, no, es que tengo resultado de folato alfa positivo. Y yo lo que siempre les pregunto es yo, ¿por qué test? Porque es verdad Claro, que si tú lo tienes positivo, es como algo que ya te confirma de, vale, cuando tenga el test de ventana, después le pediremos el ventana y confirmaremos que tenga esa positividad definida, como os expliqué antes. No solamente por positivo ya se va a beneficiar, no. Habrá que hacerlo por el test que está validado y por el que tenemos. Porque sí que me ha pasado últimamente de, no, no, a mí ya me ha dicho todo positivo. Y dices tú, no, espera, ¿con qué test? ¿Sabes? Otra cosa que digas tú, mira, es que me hicieron prescribir de un ensayo que llevaba mi rituximab, por ejemplo, y me hicieron el estudio de ventana y di positivo. Y dices tú, ostras, pues entonces tú seguro que eres positiva porque te hicieron el test que está validado, ¿no? Entonces, y de hecho en Estados Unidos está aprobado como companion diagnostic. Si no te lo haces por ese test, no te lo dan. vale. Tenemos una pregunta que yo creo que va a ser la última, salvo que entre una de última hora, pero si no, esta sería la última. Dice, ¿otros parámetros como el TMB o la inestabilidad o la pérdida de heterozigiosidad son predictivos de respuesta a los inhibidores SPAR? Claro, el TMB realmente para un tumor de ovarios, por desgracia, por ahora, a día de hoy, con la información de que disponemos, es un mal biomarcador, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte los tumores de ovario, por definición, son tumores bastante fríos, ¿vale? No sabemos cómo puede evolucionar después a lo largo de la enfermedad, porque sabemos que el TMB pues, bueno, puede ir variando en función de la enfermedad y las líneas previas de tratamiento, pero por ahora no le hemos dado aplicabilidad al valor del TMB para comparar con el HRD, ni mucho menos, por lo menos en este momento. El LOH sí, la pérdida de heterocigosidad sí, porque es uno de los métodos que se usó, por ejemplo, los estudios que usaron el Foundation, el método de Foundation para determinar si era HRD positivo o no, se basaba en la pérdida de heterocigosidad con un punto de corte. Entonces, eso sí que sí que demostrado utilidad, pero como otro método de determinación, como os pone en el diagrama de determinar el HRD. Bueno, pues no tenemos ninguna pregunta por ahí, así que bueno, yo solo despedirnos. Lo primero, de nuevo darte las gracias, Luisa, por la excelente A ponencia vosotros. y yo creo que ha sido muy, muy docente. Recordaros que ahora aparecerá un QR para que hagáis, por favor, si nos importa, el cuestionario de calidad que sirve para poder mejorar. Agradecer de nuevo a los colaboradores, Fundación ECO y Health Code, su colaboración. Y recordaros que el próximo webinar será el 5 de marzo a las 5 de la tarde y vamos a hablar sobre marcadores moleculares en cáncer de próstata y tendremos con nosotros para hablar de esto a un experto que es el doctor Álvaro Pinto de Oncología Médica del Hospital La Paz. Bueno, espero que os haya resultado útil y que paséis una feliz resto de la tarde. Muchas gracias.